this world. Sons of Anarchy fue mucho más que una serie de motociclistas. Detrás de su éxito se esconde una historia marcada por caos, decisiones polémicas, traiciones internas y momentos de genialidad creativa que cambiaron la televisión para siempre. Hoy te traigo 10 cosas que no sabías sobre la producción de Sons of Anarchy. Y si te quedas hasta el final, descubrirás el oscuro secreto que su creador, Kurt Sutter, ocultó durante años. All alone, gotta take your soul. 10. El actor que fue despedido después de grabar todo el piloto, antes de que Ron Perlman se pusiera el anillo de Samcro y se convirtiera en el temido Clay Morrow. Hubo otro rostro, otra voz, otro Clay. En la versión original del episodio piloto, el personaje no era interpretado por Perlman, sino por Scott Glenn, un actor veterano conocido por papeles intensos y reservados en películas como El silencio de los inocentes o El último superviviente. Clay tenía otra cara, otra energía, otro tono. Glenn filmó todo el piloto completo en 2007, dando vida a un Clay mucho más contenido, más frío, casi filosófico. Un Clay que, según Kurt Sutter, tenía profundidad, pero no el fuego visceral que requería el personaje para dominar un club de motociclistas violentos. Cuando el piloto fue mostrado a los ejecutivos de FX, la reacción fue clara. La serie está bien, pero Clay no impone, no da miedo, no es un líder. Y entonces vino la decisión brutal: despido inmediato, cambio de dirección. Buscaron a alguien con una presencia imponente, con mirada de bestia herida, y encontraron a Ron Perlman. Pero había un problema: todo el piloto ya estaba grabado. ¿La solución? Volver a filmar todas las escenas de Clay en solo 2 semanas. Perlman entró al set sin tiempo para ensayos, sin margen de error. Tuvo que igualar la luz, el tono y la energía de las tomas existentes, encajando en escenas ya editadas con otros actores. Fue una operación quirúrgica, pero funcionó, tanto que nadie notó el cambio. Durante años, los fans pensaron que Perlman había sido Clay desde el inicio, hasta que, años después, una versión sin editar del piloto original se filtró en foros privados, mostrando a Scott Glenn como Clay Morrow. Un what if que fascina a los fanáticos más hardcore. Hoy, ese episodio es casi una leyenda urbana entre los seguidores de Sons of Anarchy. Una pieza de historia oculta. Un recordatorio de que, en Hollywood, todo puede cambiar, incluso después de haberse grabado. You're on your own. The crow flies straight. 9. Katey Sagal no hizo casting. La eligieron por ser esposa del creador. Cuando apareció por primera vez en pantalla como Gemma Teller, muchos quedaron impactados por su presencia. Una mujer feroz, calculadora y al mismo tiempo profundamente maternal. ¿Quién era esa actriz que parecía hecha para el papel? Katey Sagal, claro. Pero lo que pocos sabían en ese momento es que ella jamás audicionó para el rol. ¿Por qué? Porque el personaje fue creado específicamente para ella. Kurt Sutter, el creador de Sons of Anarchy, era su esposo en la vida real, y desde que comenzó a escribir la serie, ya tenía a Katey en mente para interpretar a la matriarca del club. Quería que Gemma fuera una figura compleja, que pudiera intimidar a un biker con una sola mirada, que pudiera manipular sin levantar la voz, que pudiera partirte el alma y luego abrazarte como madre. Y sabía que Katey podía hacer todo eso, no por favoritismo, sino porque conocía su talento desde hace años. Pero no todos lo vieron así. En las primeras reuniones con los ejecutivos de FX, la decisión causó polémica. Algunos pensaban que era una movida peligrosa. ¿Y si Sutter no puede dirigirla objetivamente por ser su esposa? Las palabras nepotismo y conflicto de intereses empezaron a circular por los pasillos de producción. Pero todo cambió cuando vieron las primeras escenas grabadas. Katey no solo funcionaba en el papel, lo dominaba. En apenas 2 episodios convenció hasta al más escéptico. Los ejecutivos cerraron la boca y firmaron el contrato sin protestar. El resto, como dicen, es historia. Katey Sagal construyó a Gemma como una de las mujeres más poderosas,
ambiguas y emocionalmente intensas que ha visto la televisión moderna. Su interpretación fue tan poderosa que muchos fans ni siquiera sabían que ella venía de hacer comedia, como en Married with Children o Futurama, y que este era su primer gran papel dramático en televisión. Tal vez llegó al set sin hacer casting, pero se ganó cada segundo que apareció en pantalla y demostró que no hacía falta audicionar cuando naciste para el papel. You're on your own. The crow flies straight. 8. La DEA y el FBI vigilaron el set. Lo que empezó como una producción de televisión sobre bikers criminales terminó llamando la atención de las verdaderas autoridades federales. Durante el rodaje de las primeras temporadas de Sons of Anarchy, algo extraño empezó a suceder. Productores y directores comenzaron a recibir llamadas inesperadas, no de ejecutivos, sino de agentes del gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el nivel de realismo que tenía la serie era tan alto, tan detallado y tan fiel a la vida criminal de los M6, Motorcycle Clubs, que la DEA y el FBI pensaron que estaban encubriendo actividades ilegales reales. Los talleres, los camiones, los chalecos con parches, los movimientos, las estructuras jerárquicas, todo parecía auténtico hasta el mínimo tornillo. Incluso los vehículos estaban modificados como si fueran de un club real. Algunos agentes comenzaron a sospechar. ¿Y si están usando la serie como pantalla para lavar dinero o traficar armas? El nivel de paranoia fue tan alto que se iniciaron investigaciones informales, y no solo por el decorado, sino por las personas que aparecían en el set. Se descubrió que varios de los extras, asesores técnicos y figurantes tenían vínculos con pandillas reales, como los Sons of Silence o incluso ex miembros de los Hells Angels. Muchos habían sido reclutados como consultores de autenticidad, para que la serie no cometiera errores al representar el estilo de vida MC. Y sí, algunos aparecieron incluso frente a cámara, disfrazados, o no tanto. Esto encendió las alarmas en el FBI. Un agente anónimo reveló en su momento que existía preocupación porque Sons of Anarchy estuviera romantizando el crimen organizado, con criminales reales en nómina. Kurt Sutter, al enterarse, respondió con sarcasmo y una sonrisa torcida. Pero aún así, tuvo que enviar cartas explicativas oficiales a las agencias federales, detallando que todo formaba parte de una ficción dramática cuidadosamente producida. No somos un cartel disfrazado de estudio, somos un estudio que se ve demasiado real. Afortunadamente, no hubo consecuencias legales, pero esa anécdota quedó grabada como uno de los momentos más insólitos de la producción, porque pocas veces una serie de televisión logra asustar al gobierno por ser demasiado auténtica. The perfect line. 7. Ron Perlman no sabía manejar moto al inicio. Sí, aunque suene increíble, el gran Clay Morrow, líder absoluto de Samcro, y el tipo que parecía haber nacido sobre una Harley Davidson, no sabía montar moto cuando lo contrataron. Ron Perlman, actor veterano de cine, teatro y series, tenía experiencia transformándose en monstruos, demonios y criaturas gracias al maquillaje pesado. Hellboy es prueba de eso, pero nunca había estado frente a una moto de verdad. Cuando llegó al set por primera vez y le mostraron su motocicleta personalizada, casi se le cae la quijada. Literalmente no sabía ni cómo encenderla. Durante las primeras semanas de rodaje, usaron dobles de acción para grabar sus escenas rodando por las calles de Charming. Cada vez que Clay tenía que aparecer en movimiento, Perlman era reemplazado por un motociclista profesional con una peluca gris y el chaleco de Samcro. Pero había un gran problema. Clay no era cualquier personaje, era el líder, el alfa, el tipo que dominaba cada escena con presencia, autoridad y amenaza silenciosa. Tenía que verse cómodo en la moto. Tenía que ser su trono de poder. Así que la producción no podía permitirse seguir usando dobles por mucho tiempo. ¿Qué hicieron? Lo metieron a clases privadas de conducción intensiva con instructores reales de Harley Davidson. Día y noche, Perlman practicaba giros, arranques, frenadas y cómo no caerse como idiota en cámara. En menos de 2 semanas, logró manejar como un biker veterano, al menos lo suficiente para aguantar las tomas largas y los planos cerrados sin poner en peligro a nadie. Pero Perlman confesó más adelante en entrevistas algo curioso.
Nunca me sentí cómodo manejando en grupo, siempre tenía miedo de chocar con alguien. A pesar de eso, en pantalla jamás lo notamos. Clay se convirtió en uno de los líderes de club más intimidantes y creíbles de la televisión. Y todo comenzó con un actor que ni siquiera sabía dónde estaba el freno. On the devil's bed until you die. 6. Las armas eran reales, hasta que dejaron de serlo. En un set como el de Sons of Anarchy, donde los personajes pasan media temporada resolviendo conflictos a punta de balazos, uno esperaría que las armas fueran solo de utilería, ¿cierto? Pues al principio, no fue así. Durante las primeras 2 temporadas, muchas de las armas utilizadas en el set eran réplicas metálicas completamente funcionales, sin ser capaces de disparar munición real, pero con mecanismos reales de gatillo, carga y retroceso. Y en algunos casos, incluso eran armas auténticas, claro, desactivadas profesionalmente para grabación, pero con tanto peso, detalle y precisión que el espectador jamás podría notar la diferencia. ¿Por qué ese nivel de riesgo? Porque Kurt Sutter, el creador de la serie, era un fanático absoluto del realismo. Quería que el clic del gatillo, el modo en que los actores sostenían las armas, la tensión al cargar una pistola, todo se viera real. Y por un tiempo funcionó, hasta que casi ocurre una tragedia. En una escena de acción rutinaria, uno de los actores disparó accidentalmente una réplica mal desactivada. Era una toma con balas de fogueo, pero la pistola tenía más potencia de la esperada. El disparo no mató a nadie, pero hirió a un camarógrafo que estaba demasiado cerca del actor. El impacto provocó una herida superficial, pero el susto fue tan grande que la producción entera se detuvo durante varios días. Después de eso, FX prohibió tajantemente el uso de réplicas funcionales en el set. A partir de entonces, todas las armas usadas fueron de utilería inofensiva, y cualquier efecto de retroceso, fuego o balazo fue agregado digitalmente en postproducción. Sutter aceptó la decisión, aunque a regañadientes, y más adelante bromeó en una entrevista. Ahora las armas parecen pistolas de juguete, solo falta que suenen como una pistola de agua. Pero detrás del sarcasmo había un recordatorio brutal. En un set donde todo se ve criminal, el menor descuido puede tener consecuencias reales. On the devil's bed until you die. 5. Charlie Hunnam vivió con miembros reales de clubes de motociclistas. Antes de que las cámaras siquiera empezaran a grabar, Charlie Hunnam ya era Jack Steller. No porque se lo creía ni porque tuviera un ego de actor de método, sino porque literalmente se metió al mundo real de los clubes de motociclistas en California. Durante varios meses, antes de filmar la primera temporada, Charlie tomó una decisión radical. Si voy a interpretar al líder de un club, necesito entender cómo viven, cómo piensan, cómo huelen. Y con esa mentalidad, se infiltró, sí, como espía silencioso, en clubs biker auténticos de la costa oeste de Estados Unidos. Pero no como turista ni observador, vivió con ellos, durmió en sus casas, comió en sus mesas y se sentó en los mismos bares donde nadie pide permiso para golpear a un desconocido. Aprendió las reglas no escritas del mundo biker. No haces preguntas que no quieres responder. El respeto no se exige, se gana. Y la hermandad se mide en silencios compartidos, no en palabras ruidosas. Hunnam viajó con ellos en caravana, durante cientos de kilómetros. Observó cómo se mueven en grupo, cómo se comunican sin hablar, cómo se organizan para entrar en un bar como si fuera territorio enemigo. Al principio me llamaban el actor, confesó en una entrevista, pero después de 3 semanas empezaron a llamarme hermano. Ese fue el momento en que supe que podía ser Jax. Y se nota. Cada gesto de Jax Steller en la serie tiene esa mezcla de calma peligrosa y explosividad contenida. El modo en que se baja de la moto, la forma en que camina por el club, incluso cómo coloca su chaqueta, no es actuación, es vivencia. Y lo más increíble es que algunos de esos bikers reales con los que convivió Charlie fueron contratados como extras en la serie. Sí, si vuelves a ver los episodios y te fijas bien, notarás rostros endurecidos por la vida real,
hombres que no necesitan guión para parecer amenazantes. Son hermanos reales de la cultura biker, mezclados entre los actores como una capa más de autenticidad. Y gracias a ese nivel de inmersión, Sons of Anarchy no solo se sintió como una serie, se sintió como un documento crudo de un mundo que existe y que muy pocos se atreven a mirar de frente. Gotta raise some hell. 4. El humo del club era falso. Una de las imágenes más icónicas de Sons of Anarchy es esta. Un grupo de motociclistas sentados alrededor de la mesa redonda, en su club, rodeados de humo espeso, con miradas duras, cicatrices visibles y cigarrillos encendidos como si cada palabra viniera con una calada de muerte. Y claro, muchos fans pensaron, ¡wow! Esta gente fuma como si fuera parte del contrato. Y sí, lo era, pero no como crees. La realidad detrás de ese humo es aún más sorprendente. La mayoría de los actores no fumaban en la vida real. Ni Charlie Hunnam, ni Katie Sagal, ni Ron Perlman, ni siquiera Tommy Flanagan, el mismísimo Chips con su eterno cigarro colgando. Entonces, ¿qué pasaba? Todo fue una decisión estética de Kurt Sutter. El creador de la serie era un obsesionado del realismo visual. Quería que el humo se volviera casi un personaje adicional, envolviendo las escenas con un aire sucio, crudo, como si la violencia dejara residuos en el aire. Especialmente en las reuniones del club o en conversaciones íntimas, el humo creaba esa sensación de encierro, tensión y peligro latente. Pero también sabía que forzar a los actores a fumar cigarrillos reales durante años de grabación sería una locura irresponsable. Así que ordenó que se usaran cigarros de utilería, hechos a base de hierbas naturales, manzanilla, menta, trébol seco, sin nicotina, sin alquitrán y con un sabor que, según los actores, sabía a pasto mojado mezclado con tierra de cementerio. Charlie Hunnam llegó a confesar: me fumé más de 1000 de esos cigarros herbales durante toda la serie. Y aunque no me hicieron adicto, casi me vuelven vegetariano. La producción incluso contrató un proveedor especial de estos cigarros que producían humo abundante y denso, ideal para cámara, pero sin riesgo para la salud. Eso sí, tenían un efecto secundario inesperado. Los actores terminaban oliendo a bolsa de té quemado al final de cada jornada, y aún así, el truco fue tan convincente que miles de fans juraban que todos en el elenco eran fumadores empedernidos. Lo más increíble es que este simple detalle ayudó a definir la atmósfera visual de Sons of Anarchy. Before they take you down, gotta live this life. 3. El logo del club fue casi censurado por los Hells Angels, el logo de Samcro. Esa guadaña sonriente, con capucha negra, huesos afilados y una bola de cristal chispeante, se volvió un ícono de culto entre los fans de Sons of Anarchy. Pero lo que pocos saben es que ese mismo logo estuvo a punto de provocar una guerra legal con uno de los clubes de motociclistas más temidos del planeta, los Hells Angels. Todo comenzó durante el desarrollo del primer vestuario oficial del club para la serie. El equipo de diseño se inspiró fuertemente en parches de clubes reales para darle autenticidad al uniforme de los hijos de la anarquía. El resultado, un logo muy parecido al de los Hells Angels. Alas con forma agresiva, calaveras detalladas, tipografías curvas e incluso colores similares en los bordes. Según se filtró años después, una de las fotos del vestuario de prueba llegó por error a círculos cercanos del club real. Y no lo tomaron como un homenaje, sino como una provocación. De inmediato los abogados de los Hells Angels contactaron a la cadena FX y lo hicieron con una advertencia clara. Ese logo viola propiedad intelectual. Cámbienlo o los demandamos. Kurt Sutter entró en pánico. En entrevistas posteriores, el creador de la serie admitió que nunca pensó que el diseño llegaría tan lejos, pero también reconoció que era demasiado inspirado en parches del mundo real. La producción reaccionó de inmediato. Se contrató a un nuevo ilustrador. Se rediseñó por completo la imagen del club. Se eliminaron los elementos prohibidos que hacían referencia visual directa a los Hells Angels. Y se aprobó una nueva paleta de colores más apagada para evitar comparaciones. La versión final, esa guadaña burlona con su bola de cristal roja, logró conservar el tono amenazante, pero sin cruzar ninguna línea legal, al menos oficialmente. Aún así,
Algunos miembros reales de clubes como los Hells Angels o los Mongols veían la serie con atención. Y según Charlie Hunnam, hubo momentos de tensión incluso fuera del set. En una anécdota famosa, Hunnam contó que fue abordado por un Hells Angel real en un bar mientras estaba en descanso de rodaje. «Tú eres el actor de la serie, ¿no? El que hace de líder del club». Charlie, nervioso, solo asintió. Y lo que vino después fue aún más surrealista. «No lo haces mal para ser actor. Un cumplido envenenado o una amenaza velada». Desde ese momento, el equipo de producción extremó el cuidado en cada símbolo, prenda o parche que aparecía en pantalla. No podían permitirse una segunda advertencia. Hoy, el logo de Samcro es uno de los más reconocidos en la historia de la televisión. Pero detrás de esa imagen tan cool, hubo un filo legal tan afilado como la guadaña del mismo Reaper. 2. La barba de Opie tenía una cláusula en el contrato. Sí, lo que estás a punto de escuchar es 100% real. La barba de Opie tenía protección legal, firmada, sellada y blindada en su contrato de actor. Ryan Hurst, quien interpretó al inolvidable Opie Winston, construyó un personaje tan poderoso visualmente que su barba se volvió inseparable de su identidad. Ese look, barba densa y rebelde, gorro tejido siempre bajo sombra, mirada perdida entre el duelo y la desesperación. De hecho, los productores entendieron esto desde el principio, y por eso incluyeron una cláusula específica en el contrato del actor, que decía: el actor no podrá recortar la barba más de 1.5 centímetros sin autorización escrita del equipo de producción. Sí, así de seria era la cosa, la barba era canon. Kurt Sutter explicó en una entrevista que el crecimiento de la barba representaba la desconexión emocional de Opie. Era su forma de irse del mundo poco a poco, tras la muerte de su esposa y el deterioro de su alma como miembro de Samcro. Cuanto más sufría, más le crecía. Cuanto más se alejaba de sí mismo, más se escondía detrás de ese bosque facial. Y si te parece exagerado, escucha esto. En una ocasión, Ryan Hurst llegó al set tras grabar otro proyecto, con la barba más recortada de lo permitido. La solución del equipo de maquillaje: pegamento, cabello postizo y media hora de trabajo artístico para reconstruir el rostro de Opie, pelo por pelo. Y es que ver a Opie sin barba sería como ver a Gandalf sin bastón. Simplemente no es Opie. Incluso los fans más hardcore de la serie reconocen que el peso emocional del personaje muchas veces se transmitía más con su silencio y su barba que con sus líneas de diálogo. Era un lenguaje visual paralelo. En retrospectiva, esa cláusula contractual no era un capricho, era un recurso narrativo disfrazado de acuerdo legal. Y hoy en día, esa barba tiene un lugar especial en el panteón de íconos televisivos, justo al lado del sombrero de Walter White y la camisa hawaiana de Tony Montana. 1. Sons of Anarchy se inspiró en Hamlet. Sí, escuchaste bien. Debajo del cuero, las Harley rugiendo y los tatuajes. Sons of Anarchy era, en el fondo, una tragedia shakespeariana. Kurt Sutter, el creador de la serie, confirmó que gran parte de la narrativa está basada en Hamlet, la obra de William Shakespeare. Jax Teller es una versión moderna del príncipe danés, un hijo atrapado entre la lealtad a su padre muerto, la traición de su padrastro y la locura de su madre. Clay Morrow representa a Claudio, el usurpador del trono. Gemma es Gertrudis, la madre que guarda secretos que queman. Y el club Samcro es Elsinore, el castillo podrido por dentro. Sutter incluso pensó en matar a Jax en la temporada final con una pistola en lugar de una daga, como Hamlet, pero finalmente eligió otro tipo de sacrificio, uno que cerrara el círculo con la muerte, la lealtad y las ruedas girando. No quería hacer Hamlet en moto al pie de la letra, dijo Sutter, pero la estructura trágica era perfecta para contar esta historia. Y por eso Sons of Anarchy nos dejó con esa sensación de que estábamos viendo algo más profundo que una serie de motos y balas. Estábamos viendo el destino desmoronarse a 120 kilómetros por hora. Till you die.
Sons of Anarchy no fue solo violencia ni drama de motociclistas, fue una ópera moderna, con cuero, muerte, amor y gasolina ardiendo. Cada uno de estos secretos revela que detrás de las cámaras había una historia igual de intensa que la que vimos en pantalla. Y esto fue solo la primera parte. Así que suscríbete, activa la campana y deja un comentario contándome cuál de estos datos te voló más la cabeza. Nos vemos en la carretera o en el infierno.